duda, y creo, salvo lo que opine el público más inteligente de la radio y la televisión en México, no sé si haya otros deportes que unan tanto como el fútbol, soccer, como en un mundial. Yo lo vivido ayer, y creo que esto lo podemos decir todos, no importa dónde vimos el partido, no importa cómo lo disfrutamos, el hecho del gol, el hecho de la victoria, el hecho de no vernos frente a penales o una situación que nos tuviera mucho más preocupados o más estresados o más encanijados, ¿no? Nos hizo pasar una noche dentro de la medida de la pérdida de la vida de 3 personas en Ciudad de México, lo cual lo siento enormemente, que un festejo los pueda llevar a perder la vida, me parece, caray, cuánto lo siento. No se desencadenó la frustración. Cuéntanos, tú eres psicóloga clínica, Viridiana Torres. Cuéntanos cómo se conecta este cúmulo de emociones con el fútbol, o qué tiene el fútbol que nos hace reaccionar hacia todos, sepamos o no, nos guste o no. Sí, buenos días, primero que nada. Sí, yo creo que aquí hay un fenómeno muy interesante que yo creo que tiene que ver más como con esta parte de psicología social, ¿no? Donde entonces hay un evento, nos encontramos evidentemente en esta masa, ¿no? Que te contagia, como tú dices, ¿no? Y te puede contagiar desde esta parte de euforia, ¿no? Mucha alegría, también a veces mucha frustración. Pero yo creo que aquí hay una parte muy interesante que creo que pocas personas hablan. Yo creo que si bien el fútbol es bien importante, ¿no? Y los mexicanos lo celebramos como ya vimos, ¿no? Yo creo que es más cómo lo tomes tú, ¿sabes? O sea, yo creo que el evento, si bien es bien importante, yo creo que es qué habilidades como ser humano tú tienes para afrontar una derrota o un triunfo, ¿sabes? O sea, por ejemplo... Sí, contagiada o no por la masa. Contagiada o no por la masa. Hablábamos de cada quien saca su propio forma de festejo o de derrota, o sea, de celebración o de frustración. Sí, es como tú estés orientada. Nosotros desde la psicología llamamos que los seres humanos tenemos valores, ¿no? O sea, valores como de ser humano que tú, por ejemplo, como papá le puedes inculcar a tus hijos, ¿no? Desde esta orientación de que es una derrota, pero también que es una victoria. Si tú como padre le inculcas a tu hijo que siempre tienes que ganar, imagínate cómo va a tomar tu hijo cuando hay una derrota, ¿no? O sea, no tendría como estas habilidades suficientes para manejar estas emociones displacenteras, vaya, ¿no? Que te da a veces esta derrota. Hablabas efectivamente de estas muertes lamentables que sucedieron el día de ayer, y yo creo que aquí es importante pensar qué sucedió, ¿no? ¿Qué sucedió en esta masa? ¿Qué sucedió con todas estas personas que estaban ahí, que se propiciaron estos incidentes, ¿sabes? O sea, yo puedo estar muy eufórica porque gana mi equipo, ¿no? Muy contenta, incluso contagiada, ¿sabes? Como por esta masa. Pero ¿qué tanto yo en mi valor como persona voy y me subo a un coche? O voy y golpeo, ¿sabes? Ajá. Sí, no vamos a cometer actos vandálicos. O sea, no tenemos eso en la sangre, no tenemos eso en la piel. Porque mi valor como ser humano no me da para eso, ¿sabes? O sea, fíjate qué curioso, ahorita que lo estás diciendo, Viridiana, ayer sin querer, en la caminada rumbo al estadio, porque es lejos, caminas y caminas, pero además son ríos de personas, ríos, son más de 80,000 que tienen que llegar por el mismo lugar. Eso es una locura. Sin querer venía yo manoteando y le di un llegue a un señor, ¿no? En el brazo. Bueno, lo agarré inmediatamente, le dije, joven, discúlpeme, por favor, yo ya lo ando madreando aquí en medio de la calle y ni nos conocemos, le dije. Y me dijo, no se preocupe, no se la voy a responder, solo a alguien que esté vestido de amarillo. Y adelantito había alguien vestido de amarillo y le dije, no lo vaya a agarrar, ¿eh? No te lo vayas a agarrar, de veras. Discúlpame por haberte dado un manotazo, ¿no? Me dice, no te preocupes, vamos todos en el mismo camino. Yo me sentí que se va a voltear y me va a dar un llegue a mí. Pero fíjate la respuesta. Si hubieras estado de otro color, igual y si te lo da. ¿No? O sea, como te dijo, ¿no? O sea, como te dijo, porque no vienes del otro color, ¿no? Entonces, a ver, tú piensa como Fernanda. O sea, a lo mejor tú vas caminando, alguien me da un llegue y ¿a poco tu primera reacción es voltear y golpear? No.
Eso tiene que ver con un valor como de ser humano. Si tú te pones en esta parte, por ejemplo, de papá, yo tengo hijas, ¿no? Y entonces yo pienso, a ver, yo necesito enseñarle a mis hijas que igual se pierde en la vida, pero igual se fracasa, porque la vida es así. Por eso yo te decía, el evento, ok, está padre y es el fútbol en este momento, pero tú tienes que tener más allá de esta visión de si es el fútbol americano, pero el soccer, pero el béis, pero, ¿sabes? O sea, es como cómo yo reacciono como ante ciertas situaciones. Si yo soy una mamá o un papá que mi equipo, ¿no?, pierde y entonces digo groserías o le aviento algo a la televisión, ¿qué crees que le estoy enseñando a mi hijo? ¿Y tú qué crees que va a salir a ser mi hijo? Al Ángel, al estadio o a donde sea. Actos vandálicos. Sin embargo, yo pienso, bueno, si yo como mamá o como papá estoy en mi fraccionamiento, gana México como ayer y yo en lugar de irme al Ángel decido salir a mi fraccionamiento en una convivencia sana, inculcándole a mi hijo, ¿sabes? Otros valores como la solidaridad, la empatía con el otro, porque, a ver, hablamos de este triunfo de nuestra selección, pero ¿qué pasa con el equipo contrario? ¿Sabes? Donde entonces nosotros también como seres humanos decidimos si los agredimos, si hablamos mal de ellos, cuando también o sea, el trabajo y el esfuerzo que hicieron es muy, muy, pero muy, ¿cómo se podría decir? De mucho orgullo, vaya, ¿no? O sea, porque yo creo que no es fácil pararse ahí. Ayer, y lo comenté hace ratito en el estadio, para las personas que no queremos aplastar al otro, aunque sea el rival, pues lo queremos ver bien, tratar bien. Yo sé que la mayoría decía, ¡buh! Y los abucheaba. Y yo decía, ay, no hagan eso, no, espérate, ya les llevaron serenata, ya no hay un fair play. O sea, ya los desvelaron, están en nuestro país, que se lleven una linda imagen de los mexicanos, que somos generosos, ¿no? Que somos empáticos. Empáticos, ¿no? Porque nosotros también podemos estar en el lugar de la pérdida. Exacto. Pero el único momento que de veras toda la afición, estás hablando de 80,000 personas, guardaron silencio absoluto, en absoluto respeto, fue en el himno nacional de Ecuador. Ahí sí fue una tregua, fíjate. Ahí sí, porque el otro es Ecuador y el Chile, ya sabes, unas porras. El ole, ¿no? Por ejemplo, ole, que se pasaban de un lado al otro el balón. Pero el único momento donde hubo respeto masivo fue en el himno. Porque hay ciertas cosas, como un himno, que te cuadras, pues. ¿Qué pasa psicológicamente en eso? Es que yo creo que todos los seres humanos tenemos evidentemente esta parte humana, ¿no? Humana, donde obviamente pues sabes que es el himno del otro y así te gustaría que respetaran el tuyo. A ver, tampoco es que hay un ser humano, lo voy a decir entre comillas, o sea, malo completamente, como con estos pensamientos negativos, ¿sabes? Y yo por eso te decía, creo que incluso esta masa te contagia, ¿no? O sea, todos nos quedamos callados, pero respetamos, incluso en el ole, ¿no? O en el cielito lindo, todos hacemos esto porque al final la psicología social te dice que en esta masa pues muchos de las personas imitamos, solo que aquí tú tienes la decisión, ¿sabes? De acuerdo a tus valores. Yo decido irme como con esta bolita que hace cosas lindas y favorables y amables y amenas, o esta otra bolita que a lo mejor no es tan amable con los otros, ¿sabes? O sea, que creo que es lo que sucede obviamente en este festejo. Yo creo que aquí es muy importante algo. A ver, sale este evento del fútbol, pero yo creo que nos tendríamos que poner a pensar si la persona, por ejemplo, que avienta una lata o que se sube encima de un coche o que agrede, ¿es por el fútbol o esta persona de verdad? Ándale. Ya trae es así. Resentimiento, y es pues así. es así, ¿sabes? O sea, ¿en qué otros contextos a lo mejor puede comportarse así? Por eso yo te decía, ok, ahorita es el fútbol, pero ¿qué pasa con estas personas que son respetuosas con el otro, como tú lo serías, ¿no? En el ejemplo que me dijiste. ¿O qué pasa con estas personas que pueden agredir porque están eufóricas? Y desde ahí hay una poca regulación. Y ahí, ¿sabes qué? También el influjo del alcohol, de la droga, del sexo, del rock and roll importa muchísimo. Claro. Yo ayer, por ejemplo, en el estadio, hay un limitado consumo de alcohol por el costo. Entonces, si hay unas cervezotas, ¿no? Hay unas, pero grandotas, así, tamaño caguama, grandes, pues. Pero la gente salió bien, o sea, yo no vi borrachos tirados, nada. O sea, hay un consumo de alcohol, pero es tan caro. Pues una botella de tequila te cuesta 9,000 pesos, 10,000 pesos.
en el mundo bajo del en el mercado negro del, ¿no? Entonces, pues no consumes muy fácilmente. Claro. No te permiten llevar bebidas. Entonces, hay una limitante que ayuda que tú puedas ingresar 80,000 personas, ríos de personas, en un par de horas, y lo mismo que salgan. Y que todos salgan bien. Y que nadie pise a nadie. Y que nadie, como lo que pasó en aquel partido terrorífico en el túnel, donde murieron aplastados. Aquí todos en orden. Eso a mí me parece también... me gusta que haya este cuidado del alcohol. Eso lo ves mucho en estadios en Estados Unidos. Yo recuerdo el concierto de Elton John, que iban muchos latinoamericanos, que te dicen 2 bebidas, y ya la tercera no te la vendo, solo 2. Y el conteo, y no hay manera que consigas la tercera, O sea, si tú ya se te calentó la boca, pues te aguantas porque no va a haber una tercera. Creo que eso también es importante a la hora de masivamente un festejo. Claro, claro, porque importa mucho el contexto, ¿sabes? O sea, como tú me dices, a lo mejor están en el estadio donde están limitados por esta parte económica, pero seguramente también en el estadio habrá gente que tenga la posibilidad económica para consumir más alcohol. Pero tú decides, ¿sabes? O sea, vengo a pasármela bien con 2 copas, con 3 copas, independiente de si traigo o no para comprarlas, o efectivamente a lo mejor me paso de copas y hago cosas inapropiadas de acuerdo al contexto. Y dime qué tantas personas de esta masa te van a seguir si a lo mejor el 90 o 95% no están como tú. Vamos a ir a anuncios QTF. María Elena Morera, qué gusto, qué buen gusto tienes escuchándonos. ¡Qué bárbara! Y fíjate lo que dice María Elena. Te mando un abrazo siempre con mucho cariño, querida María Elena Morera. Dice, hola Fer, estoy escuchando tu programa, muy interesante. Un comentario, la psicología de masas es distinta a la psicología individual. Muchas personas que no harían un acto violento en lo individual, sí lo hacen en masas. El ejemplo más claro son los linchamientos. Claro. ¿Regresamos con eso? Claro. Y luego, por acá, qué buen gusto tiene el doctor Jorge Mijares, que también nos está escuchando, parte del público más inteligente de la radio y la televisión en México. Regresando, leo lo hermoso que nos mandó sobre lo que significa un balón. Sé qué bonito lo que nos manda el doctor Jorge Mijares. Fíjate, mi Fer, el balón es generoso porque nos permite darnos cuenta que somos un gran país unido en una causa noble, buena, como es el deporte. Tenemos muchos años dominados por una retórica de división, de buenos y malos, y ahora estamos contentos, no solo por un balón. Estamos descansando de tanto tiempo de vernos en el caos de un país dominado por la estupidez y el rencor. El balón es noble, nos enseña que somos grandes y descubre a los malos. Lo importante es lo que queremos que siga. Que me parece fundamental, Doc, porque miren, ahorita el Congo con Inglaterra van 1-1. Con uno de esos 2 vamos a jugar el domingo. Y si sí, qué maravilla. Y si no, entonces, ¿qué queremos que siga? ¿Cómo lo queremos ver? Exacto. Y volviendo a lo que María Elena Morera planteaba, que nos llamó, esta psicología masiva e individual. Dice, muchas personas que no harían un acto violento en lo individual, sí lo hacen en masas. Es verdad. Por ejemplo, los linchamientos. ¿Cómo defines este comportamiento? Es verdad, porque en masa hay anonimato. Ah, hijo. ¿No? O sea, si tú... fuimos un chorro, entonces... Fuimos un chorro y entonces... Se divide la culpa. Pues sí, se divide la culpa y como yo te decía, aquí tú como ser humano decides si te vas a la bolita del festejo sano, ¿no? O a la bolita donde tienes poca autorregulación, ¿no? Y entonces haces estos actos, ¿no? Un poco vandálicos, en esta euforia mal encaminada tienes actos de agresión, ¿sabes? Y que entonces cuando tú, por ejemplo, lastimas o avientas o haces este daño a los demás,
hay anonimato y de repente estás como tú dices, en medio de miles de personas y puedes, no sé, aventar a alguien, ¿no? Ahora este famoso aviéntalo a volar, se te cae, pero pues se supone que lo agarrábamos 20 y el señor tuvo un accidente, se rompe la cabeza y a ver cuál de esos 20 es responsable. O este lamentable hecho que sucedió del señor que movían su coche, ¿no? En Quintana Roo, pues ¿quién de ellos fue? Entonces yo creo que la clave de que uno se una a esta masa y hagas estos actos es que al final del día es anónimo quien lo hace, ¿no? Y encuentra el culpable es un poco complicado. ¿Cómo se llama este morenista que le da el puñetazo a la mujer en el coche? Empiezan a mover el coche entre varios. Ella se asusta, por supuesto que tú, oye, y creo que iba con un niño además. Ella se asusta, acelera, ¿de acuerdo? En el acelerar, este tipo mete el puño, desgraciado infeliz, y se lo revienta en la cara. ¿Qué tienen estas personas dentro? Eso es lo importante. Viridiana por eso, Torres, ¿qué tienen en la cabeza? Y yo por eso decía, ¿es el fútbol? ¿O esta persona ya es así? ¿Sabes? Y un poco solamente en esos eventos. Es que ¿por qué le vas a soltar un madrazo a la mujer? O sea, ¿por qué? Ya le moviste el coche, ya la asustaste, ya la vulneraste, ya la pusiste en jaque. Imagínate a la señora dentro con los exacto, niños, ¿no? Que dices, me van a voltear, esto dónde acaba, traigo el vidrio abierto. Y de repente, para el remate, el Jaime Castillo, digo su nombre, eres un patán, desgraciado, le mete un puñetazo en la cara. Y por eso yo te hablaba de esta parte bien importante de valores como seres humanos que tenemos. Imagínate tú como mamá, ¿no? Allá en el festejo con tus hijos. Y de acuerdo a los valores que tú tienes como mamá y los valores que tú le quieres inculcar a tus hijos, ¿qué les dices? Ve y patea, ve y lastima, ve y golpea, ve y avienta un coche, si alguien se te acerca, no sé, golpéalo. O como mamá le inculcas esta parte de este autocontrol que tiene que tener, aunque esté eufórico, y celebrar lo más sanamente posible, ¿no? Celebrar sanamente. Este patán, Jaime Castillo, es secretario de Jóvenes de Morena en Zacatecas. De verdad que de terapia, ¿eh? O sea, te recomiendo que te vayas a un psicoanálisis, pero así, mira, en friega, corriendo, porque... Imagínate lo que modela, ¿no? Pero además secretario de Jóvenes de Morena. Entonces, imagínate a esta persona, si alguno de sus jóvenes cae en un acto vandálico, ¿el qué podría éticamente opinar o moralmente qué podría enseñar? ¿Sabes? Inglaterra 2, Congo 1. Congo. Ahora sí. Don Ricardo dice que te viene acompañando tu suegro. Sascuas creo que pinta esto para que juguemos con Inglaterra el domingo, si no cambian las cosas. ¿Cuánto le queda al partido? 10. Como 3 minutos. No, como 3 minutos. ¿Más tiempo extra? Ay, hijo, no, pues 8 minutos. No. Ay. Ay, no. Congo. Congo belga, por favor. Qué barbaridad. Ahora, la derrota, entiendo que golpea el ego, desencadena frustración. ¿De qué depende en tu vida que tú sepas afrontar la derrota? Es una muy buena pregunta porque yo creo que de las habilidades que tú has adquirido, yo creo que principalmente desde tu familia, y voy a insistir mucho con la parte de valores, porque si a mí mis padres, ¿no? Yo atiendo, por ejemplo, muchos niños y adolescentes, y si tú como papá le enseñas a los hijos que pues en la vida no siempre se gana, ¿no? O sea, hasta en el juego de mesa pierdes, ganas, en la escuela pierdes, ganas. No hagas trampa. No hagas trampa, sé honesto. Y desde ahí tú puedes encaminarlo hacia este lado positivo, porque el perder también te enseña cosas. Te enseña en qué necesito ser más hábil, te enseña incluso a ser empático con el que perdió y mirar su esfuerzo y reconocerlo y ser solidario. Entonces, está como ayer, ganamos, qué padre, ¿no? Eso está increíble, pero ¿y entonces a poco eso a ti como ser humano te da el derecho de entonces insultar, humillar, denostar al otro, cuando el otro hace igual de esfuerzo que tú o que tu equipo? Entonces yo creo que esto se viene desde que tú eres pequeñito, ¿no? Y los valores que tú como papá vas aprendiendo y que obviamente hoy como ser humano adulto puedes entonces encaminar esa derrota hacia un lado más sano y positivo, ¿no? Siempre tendría que ser negativo el perder, ¿no?
la vida está hecha de triunfos y de derrotas. Así es la vida, ¿no? Déjenme platicarles, no sé si a ustedes les pasó lo mismo como papá y como mamá, pero yo como mamá tuve que distanciarme un poquito del fútbol de mis hijos, cosa que gozaba enormemente ir a verlos jugar, por los papás. Hijos de su pelona madre. No. ¡Vétalo! ¡Eres un inútil! ¡Ve nomás! ¡No sirves para nada! Ay, sí. Yo decía, celebrar sanamente, no. Como dice Rebeca de Jiménez de Aguascalientes, no, mi Fer, te invito a que veas los partidos de fútbol de los niños de las escuelas. Los papás se agarran a golpes. O tú como papá le gritas a tu hijo, ¿no? Es que eres un inútil, es que no sirves para nada, es que podría ser mejor. Entonces tú como papá en tu euforia, en tu poco control haces eso, pero ¿qué siente tu hijo? ¿Sabes? ¿Cómo es que soy un inútil o poco hábil por no meter un gol? ¿Sabes? Por eso yo decía, tiene que ver mucho con familia y con los valores que uno como ser humano va adquiriendo durante la vida. A ver, el mundial todavía no acaba, pero nosotros como seres humanos somos responsables de cómo tomamos el triunfo o de cómo tomamos el fracaso. No sabemos si vamos a ganar el domingo o no. Pero suponiendo que no, pues qué padre porque la selección ha jugado muy bien. Qué padre porque se han esforzado, ¿no? Lo han hecho fantásticamente. Y qué padre porque a lo mejor ese Muy día, bien. el domingo, van a dar todo, aunque pierdan, suponiendo que así sea. Y estaría súper interesante mirar cómo el mexicano reacciona desde ahí. Que si tú, como Fer, tú dices, wow, yo aplaudiría, ¿no? Yo diría, yo digo wow, que sí vamos a ¿no? pasar Está a cuartos de padrísimo. final. Pero y los que no tienen como este valor que tú tienes como ser humano, por eso yo te decía, no es el fútbol, es que esta persona ya tiene estos valores desde antes. Pero entonces también nosotros no irnos a meter ahí. La verdad sí, No, o sea, yo creo que- yo pienso como mamá y yo decía ayer, híjole, me encantaría ir a ese lugar para que mis hijas vieran esto, pero yo no tengo esos valores que, a ver, tampoco voy a generalizar, porque tú dices, son millones de personas que seguramente no todas reaccionan de manera agresiva, como tú lo hiciste. Yo no pienso en pegar, yo no pienso en aventar, yo no pienso en lastimar al otro, pero ¿para qué me arriesgo? Entonces mejor salgo a mi fraccionamiento, ¿no? Ahí festejo cerquita de mi casa donde Es que tenga rutas de si no escape, ¿no? sabes Y donde que- pueda llegar a mi Exacto, casa donde nuevamente. tenga rutas de escape. ¿No? Pero porque no sabes cómo va a reaccionar el de enfrente al final del día. Híjole, mano. José Samarripa de Coahuila, voy a decir una mala palabra, Fer, pero así fue. En una escuela de fútbol que cobraba mucha lana, acá en Coahuila, un papá le gritó a su hijo cuando falló un gol: ¡pendejo! ¿Por eso pago tanto? ¡Sascuas! No, pues cómo no se van a ir a reventar la cara en la calle. Mira, yo tengo niños y un día me llegó un niño que tenía muchos problemas en la escuela porque aparte pues jugaba fútbol, ¿no? Y en el fútbol obviamente hacía estos comentarios hacia los compañeros, ¿no? De malas palabras, de denostar, de decirles pues muchas groserías, la verdad. Y cuando lo llevan a terapia, porque lo mandan de la escuela, el papá me dice, Viri, es que yo soy igual, ¿no? O sea, yo le voy a tal equipo y yo sí soy de los papás que se levanta y grita y dice mil groserías y aviento cosas, ¿no? Entonces, cuando yo platico con mi chiquito y trato como de hacerle reflexionar esto que él hacía en la escuela, me contestó, pero es que mi papá es así, ¿no? Por eso yo te decía, ¿Sabes? es que somos mucho modelo de nuestros hijos y tú le tienes que enseñar, ¿no? Cómo comportarte porque al final del día ellos miran eso en tu casa. Tu teléfono, Viridiana Torres. Claro que sí, se los doy. Es 55 64 75 96 90. 55 64 75 96 90. Claro que sí. Gracias, Viridiana Torres. Muchas gracias a psicóloga ti. clínica. Cierro con algo que decía Marilena Morera de los linchamientos. En Los Cabos, Baja California Sur, el conductor Roberto Arellano Acevedo fue linchado por una multitud durante los festejos de la selección mexicana de fútbol. Previamente el hombre había atropellado a un grupo de personas que sacudían su vehículo. El hombre murió. El fallecimiento fue confirmado por las autoridades locales. Caray. Sí. ¿Saben cuándo lo pensé? En aquel partido de Portugal-México que inauguraron el Estadio Banorte, que se cayó este chavo que andaba en los palcos, que se cayó por una ranurita. Dije, ¿cómo puedes ir a ver un partido de fútbol y morirte? Hay que tener cuidado, ¿no? Hay que tener cuidado. Si vas, pues eso, cómo te comportas, con quién te relacionas, cómo. Y ayudarnos, como decía Gonzalo, los unos a los otros.